Y dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, subraya eso por favor, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy es una invitación a añadir más elementos a nuestra fe, a que nuestra fe se complete, se fortalezca, crezca, fructifique. Tú nos invitas, Dios, en medio de este proceso en el cual comenzó cuando tú nos sacaste de una vida pasada. Nos has guiado en este camino, una tierra prometida que se caracteriza por una vida de fe, una vida de conquista de nuestras debilidades, una vida donde vivimos en tu victoria, una vida donde vivimos en tu sabiduría, en tu amor, en tu esperanza, etcétera. Gracias, Dios. Te pido que esto y este mensaje contribuyan a hacer cada vez más fuerte nuestra fe y más equipada tu iglesia para vivir las vidas que tú nos llamaste a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, le llamamos esencialmente viviendo el milagro a esta serie, porque el milagro al cual estamos haciendo referencia es justamente el milagro de la salvación. Hace 2 semanas estábamos muy contentos festejando la resurrección de Cristo, pero no es una fecha en el calendario a la cual yo quisiera remitirme solamente con una noción histórica. Ciertamente, históricamente tiene una trascendencia para nuestra fe, pero justamente por esa razón, la dimensión de esa fecha es un eco persistente en nuestra vida diaria. Ese marca entonces en nuestras vidas el punto en que fuimos trasladados no de una religión a otra, no de hábitos malos a hábitos buenos, no de una moral medio relajada a una moral más rígida. Fuimos trasladados de muerte a vida. Y ahora la vida de Cristo por medio de su Espíritu Santo reside en nosotros, vivificando nuestros cuerpos, vivificando nuestras mentes, vivificando todos los que somos. Ese es el milagro. Y hablamos la semana pasada de cómo nuestro caminar en fe se parece mucho al transitar del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, cruzando por las aguas, así como muchos bajaron a las aguas el día que se bautizaron, y como todos bajamos a las aguas el día que así nos bautizamos, caminamos por un periodo de transición, pero sabemos al mismo tiempo que ese desierto no es un lugar para quedarnos. No es un lugar en el cual tú quieras estacionar tu vida. Tan pronto tú y yo echemos manos de la vida de Cristo, vamos a llegar a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Esa tierra prometida no es un lugar sin problemas. Hay cosas por conquistar. Hay enemigos por vencer. Pero es el lugar donde Dios nos quiere. Es el lugar correcto para recordar lo que Dios hizo en nuestra vida pasada. Hablamos de que el desierto es un lugar de dudas, es un lugar de queja, es un lugar de una nostalgia tóxica hacia las cosas de la vida pasada, hacia elementos que había en Egipto. Y ese no es el lugar donde un cristiano va a crecer y va a fructificar y va a vivificar. Es en la tierra prometida donde se establece. Hablábamos de que en Egipto hay una milagrodependencia, que justamente entre más dependemos del milagro y entre menos vivimos el milagro, mayor incredulidad viene a nuestro corazón. No es entonces el desierto el lugar en donde tú quieras hacer de tu vida el plan que Dios espera y tiene para ella. Es justamente en la tierra prometida donde Dios es tu victoria y donde Dios te va a demostrar que Él no está por cumplir sus promesas, sino está cada vez
estás cada vez, quiero decir, viviendo en esas promesas y en la realidad de esas promesas. Y bueno, entonces Pedro declara en los primeros 4 versículos que vimos que el Señor nos ha concedido todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad. Ahora Pedro lo que va a hacer es una invitación a ser diligentes. Es una invitación a que tu fe se active. El crecimiento espiritual no ocurre por simple inercia. No es una cuestión que se construye pasivamente, es algo que requiere disciplina. Es algo que requiere constancia. Es algo que requiere perseverancia. ¿Y sabes? Esa es la clave. Porque ahí es donde todos nos quedamos cortos. Nada más escuchamos ese combo mortal del desánimo, disciplina, constancia, perseverancia, porque si algo tiene la hermosa viña del Señor, es que justamente disciplina, constancia y perseverancia no son las virtudes que están como más a la mano. Me explico. Pero eso es un elemento que quiero explorar ahorita, porque Pedro lo sabe y el Señor lo sabe. Y echar mano de esos recursos no es una cuestión de échale ganas, de inténtalo otra vez y todo discurso chafa de superación personal que ustedes ya se saben. Es una cuestión de echar mano de la vida eterna de Cristo, de su Espíritu, de sus promesas, de su presencia, de todos los recursos espirituales que hay a nuestro alrededor, para entonces poner eso en su justo lugar y empezar en esa vida. Quiero darte rápidamente el mapa del sermón para que no te pierdas y para que sepas dónde vamos, de dónde salimos y a dónde quiero llegar. 3 encabezados que van a responder a esta pregunta de qué sigue cuando ya estoy en la tierra prometida. Número 1, no digas que no puedes. Dios ya te dio todo lo necesario. Número 2, no te quedes sentado. Esta vida requiere un esfuerzo santo. Número 3, te voy a dar la ruta de una fe completa. ¿Cuál es el carácter que Dios está formando en ti? Así que vamos a arrancarnos. Número 1, Dios ha provisto todo lo necesario. Nos decía entonces Pedro que su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne en cuanto a la vida y a la piedad. Y eso no es decir poco, amados. Es su divino poder garantizándonos que tengamos una estancia en esa tierra prometida con todo incluido, gozando de todo lo que el Señor quiere para nosotros, de tal suerte que tú y yo, como dice Pedro, también podamos escapar de la corrupción del mundo y participar de la naturaleza divina. Ve nada más que preciosa invitación. ¿Ves? Este no es un tema de cambios chidos y de buenas vibras y de échale ganas. Es un el mundo está pa'l perro y tú puedes acceder a una forma hermosa de participar de la naturaleza divina. Estos atributos comunicables de Dios. Estos atributos que el Señor en su voluntad y en su soberanía y en su gracia dice, en esto sí te puedes parecer a mi hijo. No puedes ser eterno igual que yo. No puedes ser omnisciente, omnipotente, omnipresente igual que yo. Pero si hay un atributo del cual el Señor te quiere compartir y del cual te quiere hacer partícipe de su naturaleza, en primer lugar es su santidad, es su justicia, es su amor, es su sabiduría. Todo ello está disponible para nosotros y es justamente todo lo que Dios provee para nosotros. Antes de que lleguemos a enumerar las virtudes cristianas, necesitamos establecer un principio fundamental que está en este texto que acabamos de leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. El principio de la diligencia. Esta es la clave para entender todo lo demás. Dice Pedro, por esta razón también. ¿Cuál razón? Que en su divino poder Él nos ha concedido todo para la vida y para la piedad. Por esta razón,
obrando con toda diligencia. Esta palabra en el griego original es hermosa, es poudé, porque lleva la idea de un movimiento rápido. O sea, es de que para ayer, motivado por el deseo de servir una causa o a una persona. Implica también un celo comprometido. Es justamente lo opuesto a la pereza. La diligencia que el Señor espera de nuestros corazones no es una diligencia apurada, es una diligencia apasionada. Hay una palabra que a veces pasa desapercibida en el Nuevo Testamento, la palabra fervor, que en su original tiene que ver con celo. El celo, no te imagines el celo tóxico de alguna relación tóxica. El celo es esta pasión que hace que tú estés afilado todo el tiempo, preparado todo el tiempo, ansioso en el mejor sentido de esa palabra, listo. Ese celo es el que se le inyecta a esta diligencia de tal forma que una persona que se entrega diligentemente, fervientemente a una causa, entonces no lo hace ni de forma parcial, ni de forma selectiva. Es una respuesta integral del creyente. Es esta respuesta que tú y yo tuvimos el día que conocimos a Cristo, donde lo queríamos dejar todo. Todo rápido, ya Dios, aquí estoy, envíame a mí. Yo era soltero y decía, ¿qué tiene? Que no me case nunca. Nada sabía yo de la vida, evidentemente, y de lo que me quería perder. Pero te llegan momentos donde dices, ya, o sea, no necesito nada. O sea, puedo vivir de mi arte. O puedo vivir de lo que sea. No, yo quiero dejarlo todo por la causa del reino. Mira, te faltaba madurez, pero tu intención era la correcta. Te faltaba quizás más perspectiva, más sabiduría, pero ese celo es a lo que el Señor nos está despertando para que lo volvamos a mostrar ahorita en la tierra prometida, porque salimos de Egipto bien contentos, pero o morimos en el desierto o estamos en la tierra prometida con una flojera y una pereza espiritual que yo no sé si Dios se lo pregunte, no creo, pero es como que a lo mejor uno se preguntará, bro, ¿no te quieres regresar? O sea, a lo mejor estás más chido allá en la esclavitud. Si no te faltaban quizás tus 3 comidas, te sobraban latigazos, pero no te faltaba comida. Y parece que así estamos, viviendo un cristianismo como, ay, extraño. Y no quiero decir que extrañamos, porque luego cada quien extraña cosas diferentes. Pero es esa nostalgia tóxica la que me causa tanto como que sacadez de onda de, ¿no es mejor Cristo que todo? ¿No lo tenemos entonces todo por basura, por el solo propósito de ganarlo a Él? ¿Realmente seguimos tan anclados en este mundo? Bueno, lo que sucede es que cuando se apaga la llama del celo, cuando se apaga esta efervescencia y este fervor, todo entonces comienza a tener un tono muy gris. No se trata de que tú y yo podamos ganar el favor de Dios con nuestras obras, sino que respondamos activamente a su gracia. Es una cooperación necesaria que al mismo tiempo está subordinada a lo que Dios hace. En muchas escrituras, en muchos pasajes de la escritura vas a encontrar este tipo como de órdenes, como ocúpate en su salvación con temor y temblor, ¿sí? Ocúpate, haz algo. Necesitas participar de eso. Y luego viene otra palabra que es fundamental. La primera era obrar con diligencia. La segunda es añadan. La palabra añadan hace alusión a una persona, a un benefactor. Imagínate ahora un patrocinador que necesita disponer de los recursos para que algo se realice. El Señor ha dispuesto, porque así dispuso en este proceso de santificación, que nosotros busquemos añadir recursos necesarios para que nuestra vida siga en crecimiento. Entonces el crecimiento cristiano no es automático.
no es tampoco pasivo. Es un llamado a una cooperación con el Señor. Una cooperación fiel, fervorosa, comprometida en la formación de esa vida que supone reflejar su gloria. Ahora, el elemento de la cooperación tiene dos implicaciones muy importantes. Podemos caer en el extremo de decir todo es por mí y si yo no me esfuerzo, Dios no hace nada. La gracia, si bien es cierto, no anula el esfuerzo, lo que sí va a retirar de mi corazón es el mérito. El sentir que tengo lo que tengo, que he pasado lo que he pasado, que Dios me bendice, que Dios me guarda, que Dios es bueno conmigo porque me lo merezco, porque me estoy esforzando. Aguas con ese pensamiento legalista. Al mismo tiempo podemos caer en el otro extremo en el que digo que Dios haga todo, yo me relajo porque, bueno, Él dice que Él me iba a dar todo para la vida y para la piedad, entonces que Dios se encargue. Definitivamente nos va a llevar a la pereza espiritual. Así que en esa interacción necesitamos entender que es un esfuerzo compartido, es un esfuerzo cooperativo con Dios. A veces nuestra vida se apaga muy pronto. Y es como decía este escritor, la vida cristiana a veces es un espasmo inicial seguido por una inercia crónica. O para que me entienda también la generación Z, la vida cristiana no es un arranque emocional seguido de una vida espiritual en piloto automático. Desgraciadamente esa es la realidad. Vivimos la chispa, vivimos un fuego intenso y luego se apaga. Ni siquiera es como que la llama se haya quedado así ya a fuego medio, ¿no? Es el todo o el nada. Y esta palabra, esta inercia crónica me penetró mucho en la mente y en el corazón, pero yo, caray, o sea, es bien fácil y bien sencillo que tú y yo nos podamos deslizar en esta inercia, en este cristianismo automatizado. Me paro, me siento, levanto las manos, jajaja, aplaudo. Ahora que toca esto, toca lo otro, toca lo otro. Un cristianismo de actividad, de obra. Un cristianismo donde yo no interactúo porque la vida de Cristo no está empujando esas cosas para que yo las haga. Es una inercia de, pues es lo que hay, es lo que tiene que hacerse, es la necesidad de pertenecer, es la necesidad de no desentonar y es todo menos lo que Dios diseñó para nosotros. Así que podemos resumir esta participación en la gracia de Dios, en el proceso de santificación, en dos formas diferentes. Una participación pasiva y dependiente. En esta forma de participación es cuando muchas veces tú y yo decimos, Señor, yo me rindo a ti, que se haga tu voluntad. Yo no sé, tú sabes. Yo no puedo, pero tú puedes. Pon en mí el querer como el hacer, porque hay situaciones donde ciertamente no tenemos el querer y no tenemos la voluntad de hacer. Y nuestro entendimiento sigue entenebrecido y nuestro corazón sigue queriendo habitar en tinieblas. Hay una rendición y una disposición a que Él haga. Al mismo tiempo, hay una forma activa y diligente de coordinarnos con el Señor. Y mientras viene la respuesta y mientras viene la iluminación y mientras viene lo que necesitamos tú y yo, no dejamos de añadir elementos a nuestra fe. No dejamos de rodearnos de herramientas y no dejamos de rodearnos de todo lo necesario. Finalmente, se trata de obedecer al Espíritu Santo, de vivir una vida guiada por Él. Aquí nos sometemos a su voluntad, aquí nos rendimos a su propósito, aquí resistimos al pecado, aquí practicamos el bien, aquí estamos en una vigilancia continua porque velando y orando sabemos que estamos preparados para la lucha espiritual. Esas son las dos dimensiones de nuestra vida de santificación y quise hacer estas distinciones
para que nos quede muy claro cuál es la dinámica que vamos a observar en las siguientes 7 virtudes que vamos a ver a continuación. Así que así rapidito ya estamos en el tercer punto del mapa del sermón. La ruta de una fe completa. Ahora quiero leerte el mismo texto, pero versión Biblia amplificada. Dice Pedro, por esta misma razón, aplicando su diligencia, ojo con su, a las promesas divinas, hagan todo esfuerzo en, y luego viene entre corchetes, ejercer su fe, y a su fe desarrollen excelencia moral, y a su excelencia moral conocimiento. Entre paréntesis me pone aquí perspicacia y entendimiento, y a su conocimiento dominio propio, y a su dominio propio constancia, y a su constancia piedad, y a su piedad afecto fraternal, y a su afecto fraternal amor cristiano. Me encanta, es decir, aprendan a buscar desinteresadamente lo mejor para los demás y actuar en su beneficio. Entonces, ya esta versión de la Biblia lo pone todavía más claro para nosotros. En esta cooperación activa, en esta dinámica donde a veces me rindo a Él, pero a veces también me activo para seguir caminando en mi vida de fe, hay 7 virtudes que añadir. Yo no cuento la primera, la fe, porque la fe ya está. La fe es el terreno en donde todo esto se siembra. La fe es el piso donde se construye toda la vida de santificación. Versículo 1, Pedro escribe a las personas que dice que tienen una fe como la nuestra. Pedro está consciente de que todo esto opera en el terreno de la fe y al mismo tiempo no puede operar una santificación progresiva si no hay fe en el corazón, si no hemos sido despertados a fe para por medio de esa fe ser justificados y posteriormente iniciar este viaje de la vida de santificación. De todos modos quiero decirte básicamente a qué me refiero con fe. Es la convicción de que lo que Cristo dice es verdad. Es la convicción de que podemos confiar en sus promesas. Es la convicción de que sus mandatos son buenos y podemos someternos a ellos. Es la certeza de que Él es el camino hacia la paz, hacia la fuerza, hacia la plenitud. Es aceptarlo a Él, su palabra, sus mandatos, rendirnos voluntaria y dulcemente a su voluntad. Sobre ese terreno se construye entonces todas estas otras 7 virtudes o 7 áreas de oportunidad de las que Pedro va a hablar a continuación. Así que vamos a hablar de la primera de ellas. La primera es, añadimos a nuestra fe, a lo que ya hay, virtud. La palabra para virtud se utilizaba para describir o bien una tierra fértil o bien una acción poderosa. Porque es algo que tiene que ver con la eficacia de una acción. La virtud tiene que ver con una fe que se encarna exteriormente en el servicio a otros, en el servicio a Dios. Se refiere a una energía que está presente en el ejercicio de nuestra fe, una acción vigorosa. Una virtud se traduce entonces de esta forma por una acción consciente de lo que Dios ha hecho, y a partir de lo que Dios ha hecho, eso se representa de la forma más excelente posible. Yo quiero lo mejor, yo espero lo mejor, pero también tiene otra dimensión que me encanta. Tiene que ver con coraje, valentía. La valentía de saber que lo que se hace en función de alguien más. Hoy en día me pesa mucho en el corazón que parece que cada vez el cristiano es el más avergonzado de la habitación. Y tú te puedes juntar con 4 a 5 amigos y el más avergonzado del por qué hace lo que hace y piensa lo que piensa es el cristiano. Está avergonzado porque
Porque la cultura nos ha metido la idea, tú eres cerrado, tú eres arcaico, tú eres intolerante, tú eres, y todos los demás somos brillantes, amorosos, porque basura. Y la virtud, esta excelencia moral, entraña ese coraje para que tú y yo nos sintamos verdaderamente convencidos y verdaderamente complacidos y orgullosos de servir a quien servimos. Orgullosos de los sís que hemos dado en la vida y de los nos que damos y que seguiremos dando en nuestra vida. La virtud pues se entraña mejor de una forma vigorosa, con coraje, con ganas, mijo, sin esconderse de nadie. No vamos a encerrar nuestra fe para que nadie lo vea. Lo vamos a anunciar por medio de diferentes virtudes. ¿O no es ese exactamente el corazón con el que Pedro hablaba en su primera carta? ¿Sí? ¿Para qué nos trasladó de tinieblas a luz? Sino para anunciar las virtudes de aquel. ¿Sí? ¿Para qué nos hizo un reino de sacerdotes? Para anunciar sus virtudes. Amado, la mejor forma de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable es viviéndolas. Tú no vas a hablar de un Dios de amor que te amó, que te cautivó, que te perdonó y tú eres incapaz de vivir perdonando en tu vida. Tú eres un amargado y un resentido. ¿Cómo encarnamos mejor esas virtudes? Viviéndolas. Siguiente, a la virtud le añadimos otro peldaño más, conocimiento. En este primer capítulo de Pedro, la palabra conocimiento se menciona ya varias veces, pero esta es diferente. Cuando Pedro habla de conocer al Señor, en los versículos anteriores del 1 al 4, habla de un conocimiento pleno. Este conocimiento es un conocimiento práctico. Es una sabiduría práctica. Aquí es donde tú, brother, agarras toda tu teología y toda tu doctrina y todo lo que a veces nos ha inflado la cabeza durante años y decimos, ahora sí, papito, ¿cómo se vive esto? Ahora sí, ¿con qué se come? ¿Y cómo lo aplico en mi vida diaria? Ahora sí, ¿cómo lo que he ido aprendiendo lo encarno, lo vivo, se convierte no solamente en la filosofía detrás de todo lo que soy yo o en una consideración más, sino le da forma al mundo en el que yo vivo? Aquí es donde tú y yo bajamos una teología confesional a una teología funcional. ¿Cómo encarno en mi vida diaria el saber que Él me ha justificado? ¿Cómo encarno en mi vida diaria el verme sometido por la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo encarno en mi vida diaria la esperanza de gloria futura que ha de manifestarse? Eso es el conocimiento al cual Pedro nos está invitando. ¿Sí? Es un conocimiento que al mismo tiempo es moral. Porque sucedía que los sabios de la antigüedad decían tener mucho conocimiento acerca de lo sagrado, pero no vivían en función de ese conocimiento de lo sagrado. Hacían de su vida un desastre. Entonces, un conocimiento moral e inteligente nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Capítulo 2 de Pedro va a hablar de los falsos maestros. Y estos falsos maestros pregonan conocimiento, pero su vida y de hecho la predicación de estos mismos estaba totalmente corrompida por una falsedad. Una falsedad donde la sabiduría no baja a la vida diaria. Una sabiduría donde todo el conocimiento no sirve para nada porque somos incapaces de traer ese conocimiento a un plano en el cual nos gozamos, nos contentamos, donde vamos viviendo cómo esa sabiduría nos da aplicaciones funcionales para tener bien en este mundo, para encarnar el bien de Cristo en nuestras vidas, amados. Por eso es necesario que tú y yo no olvidemos las palabras de Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra mágica, tan olvidada y útil, es útil. Sí,
todo el conocimiento no basta para conocer a Dios. Y sí, no vamos a basar nuestra vida espiritual en solamente conocimiento, pero ¿cómo vamos a ir moldeando nuestra vida, nuestra forma de interactuar con la realidad en una forma más piadosa si no conocemos las formas? ¿Qué vamos a traer a la práctica? ¿Cuál sabiduría? Si no le estamos echando nada a la computadora, entonces luego, ¿qué es lo que se va a encarnar? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es lo que la palabra va a ir moldeando? La palabra, según la escribe aquí Pablo en 2 de Timoteo, no es una fuente de teoría. Aquí me dice que es útil para enseñar, pero también para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pablo me está hablando de un conocimiento que evoluciona de la teoría a la práctica y se ve en el corazón de una persona, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo que Dios puso en sus palabras tiene la capacidad de irnos puliendo y puliendo y puliendo todos los días. Tú y yo necesitamos siempre el consejo de Dios, porque nuestra mente normalmente opera de una forma entenebrecida. Porque tú y yo nunca tenemos toda la perspectiva completa de una situación. Y la razón más importante, nuestro corazón siempre es engañoso. Y cada vez que estas tres se juntan, necesito una fuente buena de sabiduría pura y verdadera que ilumine mi camino. Por eso su palabra es útil. Entonces no hablamos de aquello que es meramente teórico, sino de lo funcional. Yo necesito que mi fe tenga virtud y esa excelencia moral tenga una conciencia de por qué hace lo que hace. Y luego llegamos entonces al dominio propio. Dominio propio significa en el griego original la capacidad de gobernarte a ti mismo. Dominio propio no anula el deseo. Somos criaturas con deseos, con emociones, con afectos, con aficiones. El punto es que aunque todo eso interactúa en nuestro ser, hay una fuerza mucho más grande que pone todo eso bajo sujeción. Y no es solamente una energía mística, es el Espíritu de Dios, del cual Pablo nos dice en Romanos 8 que Él nos guía. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, porque hemos sometido nuestra voluntad a una voluntad más hermosa, más perfecta y todopoderosa, la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, yo no voy a huir de mis deseos, ni los voy a aplacar ahí. Voy a ir con el Espíritu Santo y le voy a decir, ¿cómo se controla esto? ¿Cómo se canaliza esto otro? El secreto con nuestros deseos es que están ligados muchas veces a quién tú y yo somos. ¿Quiénes somos en realidad? Y esos deseos responden a cosas buenas que Dios puso ahí. Cosas buenas que Dios puso, pero que luego el diablo es muy bueno para sacarlas de lugar, sacarlas de contexto, sacarlas de proporción y de dimensión. Y lo que tiene es entonces todo un sendero de destrucción y de muerte en nuestra vida. Hay un deseo bueno que el enemigo lo saca y que tú y yo no sujetamos a la voluntad del Espíritu Santo y entonces es un desastre. Dominado por el Espíritu Santo, entonces vamos entendiendo cómo esto se va sujetando a una voluntad más poderosa y esto incluye pensamientos, emociones, hábitos y es el fruto del verdadero conocimiento. El fruto del verdadero conocimiento es una disposición a sujetar nuestros deseos a la voluntad del Espíritu Santo. Ahí donde la virtud es guiada por el discernimiento, entonces disciplina el deseo y luego nace
el dominio propio. Hay una virtud, hay conocimiento, hay ambas que son guiadas por el Espíritu Santo y entonces lo que da a luz es dominio propio. El dominio propio es la evidencia no solamente de que nuestra fe está creciendo, sino es la evidencia de que nuestra fe transforma. Todo lo que tú y yo vivimos es un proceso de continua transformación. No es la mejor versión de ti mismo. Porque el Señor me dice en los profetas que a veces el alfarero está moldeando la vasija y la vasija tiene que ser rota y vuelta a formar otra vez. Dios no está formando la versión de ti mismo, está formando su carácter y su persona en ti mismo. Saquémonos otro de esos rollos motivacionales de 3 pesos que compramos tan fácilmente porque se escucha bonito. No, Él está forjando su carácter en mí. Es su carácter. Es Cristo, no soy yo, lo que finalmente otras personas pueden ver y pueden disfrutar. Es entonces lo que Dios está haciendo, transformándome. ¿Cómo es que una persona hoy tiene unas aficiones y unos gustos y luego esto va mutando en otro? Porque la transformación del Señor es una transformación de una especie a otra. Es una transformación totalmente radical y el dominio propio es la evidencia más palpable de que nuestra fe nos está transformando. Finalmente, cualquiera que se identifique o que se vea a sí mismo bajo el señorío de Cristo, eventualmente irá ejercitando este dominio propio. Siguiente, están muy serios. Vamos bien. Ahora como tengo la luz prendida, ya digo, los veo serios, pero los veo serios bien. Perseverancia. Al dominio propio le añadimos perseverancia. No es un aguante pasivo. Hablamos de la espera hace 2 domingos. Nos damos cuenta de que no es un aguante pasivo, no es un cállese y aguántese del Señor para nuestra vida. Es una resistencia activa con visión de futuro. Otra vez, resistencia activa con visión de futuro, como el Señor, como dice Hebreos 12:2, que soportó la cruz por el gozo que tenía delante de él. Resistencia activa con visión de futuro. El Señor pudo ver el gozo más allá de la cruz. El Señor pudo ver el gozo más allá de las circunstancias de terrible sufrimiento que iba a enfrentar. Y eso le hizo perseverar. La perseverancia después del amor, yo la pondría de todas las virtudes del Nuevo Testamento. El amor es el 1, definitivamente. La perseverancia es el 2. Es el 2 y le pelea muy de cerca al amor porque inclusive el amor todo lo soporta. Amor sin perseverancia también se empieza a distorsionar. Perseverar en el amor es necesario porque a veces yo no me levanto todos los días sintiéndome muy amoroso. Pero es rollo mío. Oren por mí, seguramente. Oren por mí. Yo no me levanto todos los días, entonces tengo que perseverar en el amor. No en el amor de Manuel, en el amor de Dios. Entonces la perseverancia no me llama solamente a aguantar. Sí, es una resistencia a una presión. La palabra upomone significa estar bajo una enorme presión externa. Al mismo tiempo, soporta la tentación, la oposición externa, la tentación interna y no se rinde. Para el que es perseverante, cada prueba se convierte en un peldaño alto. Perseverancia es paciencia transformada por la esperanza. Paciencia más esperanza igual a perseverancia. Yo no puedo perseverar si no tengo esperanza. Yo con pura esperanza
no puedo perseverar. Yo necesito ambas. La capacidad de esperar, pero esperar bien en el Señor. Siguiente virtud, piedad. Esta me encanta porque, ¿sabes? No tiene traducción. Eusebeia es la palabra griega. Si tú conoces a alguien que se llame Eusebio, después no se escucha tan feo el nombre de Eusebio. Es bonito porque significa piedad. Ahí todos se ríen, ¿eh? Lo estaba calando nada más. No tiene traducción porque la piedad es una interacción de muchas cosas. La piedad apunta a Dios, pero también apunta al hombre. La piedad es la virtud que una persona encarna cuando honra a Dios. La piedad es la materialización del coram deo de los reformadores. El coram deo, esta virtud que significa vivir delante del rostro de Dios, en la presencia de Dios. Y que se escucha místico si lo dejamos nada más así delante del trono. No, pero la piedad es tremendamente práctica. Porque también el agradar a Dios está conectado con la forma en cómo nos desenvolvemos con otras personas. Es una devoción viva y profunda que ordena la vida entera en torno a Dios. Vamos a crear, quizás con este ejemplo nos entendemos cómo se ve la piedad. Pensemos en un hombre cuya vida entera gira en torno a la voluntad divina. No da un paso sin considerar si es conforme al querer de Dios. Su trato es justo y recto. Nunca permite que una palabra suya dañe a alguien. Su autodominio es firme. No escoge lo más fácil, sino lo más justo. Su sabiduría lo lleva a discernir entre lo bueno y lo mejor. De esa forma podemos ejemplificar a lo que se refiere la piedad. Porque la piedad se convierte en el distintivo del verdadero creyente del falso creyente. Porque el verdadero creyente busca llevar esta potencia santificadora de Dios a todas las áreas de su vida. Y es la virtud que nos permite conectar nuestra vida espiritual con nuestra vida práctica, la piedad. Siguiente, penúltima. A la piedad le añadimos afecto fraternal. El amor entre hermanos. El lugar en el que encontramos el afecto fraternal es muy interesante dentro de esta escalera, porque todas las primeras 5 virtudes son internas. Son tú y Dios. Aunque tienen sus manifestaciones hacia el exterior, eso es algo que sucede muy dentro de ti. Ahora Pedro tiene que dejarle bien claro a sus lectores que esto se tiene que manifestar absolutamente en el afecto fraternal. Y lo que Pedro busca no es que nuestra vida espiritual sea una vida como de un monje que se encierra, que se aparta y que no tiene tiempo para las interacciones humanas. Ninguna clase de vida piadosa jamás nos va a llevar a que tú y yo nos alejemos de las personas. No existe, no es verdadera piedad. La piedad nos debería de llevar a querer conectar cada vez en círculos sociales no más grandes necesariamente, pero sí definitivamente diversos, diferentes. La piedad nos hace seres sociales cuando se junta con el amor fraterno. Ahora, el amor fraterno tiene una dimensión muy, muy marcada. Hermanos en Cristo. Ese es el amor fraterno, ¿sí? Por eso viene después el amor en general, que se tiene una dimensión más amplia. Pero estamos hablando de esto. Entonces, a Pedro y al Espíritu Santo que lo inspiró, no le late la idea de una persona religiosa que desprecia las relaciones humanas. A Pedro no le late la idea de una persona que solo mira a Dios sin mirar a los demás.
Al Espíritu Santo le late la idea de que tú y yo vayamos sirviendo a otros con cortesía, con generosidad, que seamos empáticos con la familia de la fe. Y este afecto no es una emoción pasajera, sino una devoción concreta que se manifiesta en actos visibles de bondad. Cuando el Espíritu Santo va haciendo cada vez de una forma más palpable la obra, se va notando. No hay un cristiano antisocial. No hay un cristiano verdadero que evite las relaciones con otros y que tenga complejos en su interactuar con otros. ¿Por qué? Porque lo que va construyendo el Espíritu Santo inminentemente nos lleva al afecto fraternal, al amor de hermanos. Justamente era la fraternidad el elemento distintivo más importante de la iglesia primitiva. Justamente la forma en cómo interactuaban unos con otros es lo que empezó a tocar muchos corazones. El Señor Jesús añade un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a los otros. El amor fraterno es la carta de presentación de la iglesia. No solamente es una protección en contra de la división, en contra de lo que el diablo pueda hacer o pueda sembrar. Es justamente cuando el amor fraterno se manifiesta, cuando vas a ver que más relaciones empiezan a chocar unos con otros. Sí, no te sorprenda que cuando busques ser intencional en tener nuevas relaciones empieces a chocar con personas. Dile gracias al Señor porque finalmente está puliendo eso en ti, que normalmente se limitaba a cierto círculo cómodo de amigos donde yo no me tengo que ver ni contrariado, ni desafiado, ni estirado, donde todo está chido en mi grupo. Eso no es afecto fraternal. Eso es el mayor ídolo que tenemos los chihuahuenses: comodidad, pura y dura. Sí, el Baal que está a la puerta de muchos de nuestros corazones se llama comodidad, te lo presento. Y relacionalmente la comodidad se ve en ese rechazo a ser parte de la comunidad. Por eso la última de las virtudes es el amor. El amor es el clímax sobre el cual se cierne la madurez cristiana. No sé si me pueden ayudar los chicos de la alabanza. Y el amor del cual Pedro nos está hablando aquí no es el amor fileo, del amor fraterno, es el amor ágape. ¿Cuál es la diferencia entre el ágape y el fileo? El fileo se da entre personas afines a nosotros. La gente que nos cae bien, la gente con la que conectamos de una forma más sencilla. El amor fileo es un poco más focalizado en grupos de personas. Pero el amor ágape tiene una expansión mucho más grande. El amor ágape es la palabra más utilizada para ejemplificar el amor de Dios. Porque el amor ágape se extiende incluso hasta el enemigo. Así es. El amor ágape es incondicional y es sacrificial. ¿Por qué? Esto es lo más hermoso que encontré acerca del amor ágape. La palabra cambia, ágape, fileo, porque la gran diferencia del ágape es que está en la voluntad del que ama y no en la dignidad del que es amado. ¿Sí me va siguiendo? Pablo dice en Romanos 5, muy fácil, uno de ustedes daría la vida por un hermano, por un amigo, por un justo. Pero el Señor, cuando tú aún y yo éramos pecadores, murió por nosotros. Estoy parafraseando. Ese es el amor ágape.
nace de la voluntad. No me importa si la persona se lo merece o no se lo merece. Nace de la voluntad. ¿Y por qué es el clímax de la vida cristiana? Porque está bien cañón amar así. Porque cada vez las preguntas que más me encuentro en el tema de relaciones son acerca de garantías. ¿Dónde me firma mi esposo, mi novia, mi amigo una garantía de que no me va a traicionar? ¿Qué aseguradora me da una póliza contra la decepción? ¿Quién me va a dar una indemnización en caso de que me rompan el corazón, me defrauden, me apuñalen por la espalda, bro? Sí conoces a Jesús, ¿verdad? Sí lo ubicas. Y tenía 12 amigos. Y uno de sus íntimos fue el que lo traicionó. ¿Y qué dijo el Señor sabiendo que lo iba a traicionar? Te voy a quemar en Facebook. Ahorita te voy a poner a todos en tu contra y que sepan. Haz lo que tengas que hacer, amigo. ¿Qué derecho tenemos tú y yo de protegernos de una forma tan temerosa, tan insegura, tan no piadosa? Por eso es la virtud madre de todas las virtudes. El amor ágape, que no tiene nada que ver conmigo mismo, que se cataliza en la muerte absoluta del yo. Porque el amor ágape busca deliberadamente el bien de otro. El amor ágape no pregunta, ¿y yo dónde quedo? Pero es que mi motivador me dijo que me amara a mí mismo, porque si me amo a mí mismo, entonces puedo amar. Pues te mintió, bro. O bien, no estás construyendo una cosmovisión cristiana, te falta conocimiento a tu fe, que puedas aplicar en tu vida y que sepas que el amor ágape busca el bien del otro. Si no encubre el pecado. Pero así como el amor de nuestro Señor actúa en sacrificio para el bien eterno del prójimo, esta virtud es la mayor expresión del carácter cristiano. No, tú y yo no hemos completado nada hasta que esto se nota. ¿Te das cuenta qué hermoso es entonces darnos cuenta que se requiere toda una vida para encarnar estas 7 virtudes? Se requiere toda una vida y la eternidad de Cristo morando aquí adentro para que esto se logre. Se requiere que tú y yo dejemos de hacerle al valiente o al machín o al fariseo. Nos rindamos delante de la gracia y de la misericordia del Señor. Desechemos nuestros mecanismos humanos y le pidamos al Señor, ¿cómo puedo ser como tú en todas estas áreas? Todo va construyendo escalón tras escalón y el último escalón es el más complicado. El amar como Dios ama. Si la fe es el inicio del camino, el amor es la meta final. Quiero darte 3 aplicaciones para todo lo que vimos. Número 1, un recordatorio. Un recordatorio de que no estás solo en tu propósito de encarnar estas virtudes. No estás solo en esta empresa tan ambiciosa de añadir 7 cosas tremendamente fundamentales a tu fe. Somos capaces de vivir de esta forma virtuosa, no por nuestros esfuerzos solamente, sino porque esto ya fue garantizado por el Señor. Tú y yo vamos no por la victoria, sino desde la victoria. Tú y yo no vamos en busca de valentía, sino vamos desde su valor, su denuedo y su coraje. Tú y yo partimos de esa plataforma en la cual Él abastece de recursos nuestra vida para que de ahí echemos mano. El primero fue un recordatorio, el segundo es un reto. Cultiva estas cualidades. Cultiva estas cualidades, porque necesitamos que después de que tú poseas esta fe, añadas
diligentemente a tu fe. Durante demasiado tiempo la iglesia se mantiene flaca, débil, anémica, porque creemos que ya todo terminó en la conversión. Y ese es todo el propósito de esta serie, decir, amado, esto apenas está empezando. Esto no terminó el día que te convertiste. Qué padre tu testimonio y qué padre tus vivencias y tus experiencias de una vida a la otra. Pero vienen cosas mejores. Vienen todavía cosas mejores porque no estás solo y no podemos pretender que ya terminamos tan pronto. Necesitamos obrar diligentemente y añadir. Échale más cosas. Y el tema no es si tienes o no tienes esas virtudes, sino cuánto estás creciendo en ellas. Porque el Señor ya te puso esos escalones. Y a mí me gusta verlo como barrilitos que puedo ir abasteciendo en diferentes momentos de mi vida. ¿Sí? Tengo estos cajoncitos que tienen que irse llenando porque el Señor ya me capacitó para hacerlo. Y cada ocasión y cada momento de mi vida, es por eso es tan apasionante y tan interesante la vida en Cristo. Toda ocasión, desde el tráfico santificador de la mañana hasta las broncas que uno considera innecesarias y meras desgracias, para que te quites de la cabeza es el ¿por qué a mí? Porque en una de estas 7 vas a crecer. Te lo firmo, eso sí te lo puedo garantizar. En una de estas 7, cada ocasión y cada circunstancia, qué hermoso es el Señor entonces, que nos pone en un mundo imperfecto, con una familia imperfecta, con hijos imperfectos, con un matrimonio imperfecto, con hermanos imperfectos, en una iglesia imperfecta, porque cada ocasión es un momento para echarle a los barriles. Cada ocasión es un momento para vivir a Cristo desde adentro, no desde la religión. No desde la práctica, desde adentro. Por último, tenemos recordatorio, un reto, una advertencia. No reduzcas tu espiritualidad a esta lista. Esta lista es apenas una lista. Y no estamos estableciendo una fórmula cerrada. Pero sí veamos algo. Y este es el mensaje más hermoso de estos 3 versículos. La fe y la santificación es progresiva. Progresiva. Estas listas sirven para que tú y yo veamos progreso, para que veamos oportunidad y sobre todo para que veamos la necesidad de depender todos los días de Dios, que nos arma con todas estas tremendas herramientas. No reduzcas tu espiritualidad a una lista, porque la auténtica fe en Cristo progresa constantemente y debe manifestarse en una vida transformada que refleja estos atributos y todavía más. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Has detectado que te falta alguna? ¿Que necesitas echarle más? Todos. Por eso quiero que hagamos pequeños círculos y terminemos en oración unos por otros. Ya podemos hacerlos. Ya. Porque el proceso de santificación, amados, mis hermanos no me dan la santidad, ¿sí? La iglesia no me da la santidad, pero colaboramos unos a otros. Y quiero que nos demos cuenta de eso. El unos a otros del Nuevo Testamento se ve reflejado en la vida de la iglesia. El unos a otros del Nuevo Testamento es esto. No somos una silla ocupada y nada más. No somos un lugar de estacionamiento menos disponible y nada más. Somos hermanos que colaboramos, que nos integramos y que interactuamos en este proceso en el cual el Padre
está llevándonos en esta escalera. No vamos solos. No solamente Él nos dio sus promesas, su espíritu, su presencia, su poder. Él nos dio hermanos. Hermanos. Para colaborar. Allá, ¿por qué no hicieron bolitas? ¿No se necesitan o qué onda? No quiero ver a nadie solo, por favor. No sean rancheros. Ok. Ya está. Yo quiero orar por ti, para que si has llegado no te detengas. Yo quiero orar por ti para que tu viaje no termine el día que saliste de Egipto y que llegaste a la tierra prometida. Oremos ya unos por otros. Señor, continúa transformando a mi hermano. Ábrele los ojos, Dios. Ábrele su entendimiento. Despiértalo, Dios. Actívalo. Sacúdele este cepo religioso que lo tiene cautivado de manos, de cabeza, que no puede actuar, que no puede caminar contigo. Porque ya cree que ya se las sabe todas, Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si creemos que ya lo logramos. Que ya tenemos lo básico y ya lo demás es nada más pulir. Seguimiento, Dios. Necesitamos buscar y sabemos que te necesitamos. Somos necesitados en ti. Ora por tu hermano y dile: Dios, quítale su comodidad espiritual. Dale una incomodidad santa por hacer tu voluntad, por hacer los cambios necesarios en su vida, guiado por tu espíritu, fortalecido por tu poder, lleno de esperanza, sabiendo que no estás solo. Ora por tu hermano y dile: Dios, que mi hermano se dé cuenta que no está solo, que te tiene a ti, pero que también me tiene a mí, para animarlo, para abonar a su fe, lo poco o mucho que yo sé. Padre Santo, yo te pido que como iglesia podamos cada vez más ser intencionales y capaces de huir de la corrupción de este mundo y ser participantes de la naturaleza divina. Amado Dios, yo sé que muchas personas están cargando con un montón de culpa y de condenación en este momento porque han querido hacerlo en sus propias fuerzas. Porque es a base de puro mérito y pura determinación personal que han decidido vivir una vida que tú no nos llamaste a vivir en la carne, sino en la fe en el Hijo de Dios. Espíritu Santo, muéstranos, actívanos y danos este sentir profundo de que tú estás vivificando nuestros cuerpos desde adentro. Ora por tu hermano y dile: Dios, dale una fe desde adentro. Dale una fe devota, activa, diligente. Que ni se estanque, que no se desespere, que persista viendo el gozo que has puesto delante de él. Que si nuestro Señor pudo soportar el tormento de la cruz, nosotros, sus hijos, podemos soportar cualquier cosa que este mundo nos tire enfrente, porque hay un gozo mayor delante de nosotros. Porque nuestra ciudadanía eterna nos espera. Porque nuestro Redentor vive, porque ha hecho morada para nosotros. Porque al mismo tiempo sabemos que su bondad podrá ser atestiguada en este mundo. Ora por tu hermano y dile: Dios, recuérdale que tú lo llamaste a vivir por algo más que por lo que se ve, que por lo que hay. Recuérdale, conmuévelo, sacúdelo, para que se dé cuenta que tú lo has trasladado de tinieblas a tu luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que así lo llamó y para ese propósito lo trasladó. Recuérdale a tu iglesia, Señor, que somos nación santa,
no por las actividades que hacemos, sino por la devoción de nuestro corazón. Porque obedecemos la voz del que nos llamó. Dios quita las escamas de muchos ojos. Dios quita las cadenas que nos apresan a la esclavitud del Egipto de este mundo, de la carne, del pecado, del enemigo. Líbranos, Dios, para cruzar el mar e instalarnos en esa tierra. Justamente el Señor le dice a Josué, ya en la tierra, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y es justamente lo que el Señor te dice, requieres fortaleza. Ora por tu hermano y dile, Dios, fortalécelo en su espíritu, que no desmaye. Dale valentía para que no tema lo que pueda venir, que no tema dejar lo que tiene que dejar, que no tema romper lo que tiene que romper, que no tema iniciar el estilo de vida y la vida que tú le llamaste a tener, porque es una vida en abundancia.